en Energía Cocinas con Alegría. Hoy vamos a hacer un pastel de pan de molde con frutos del mar o con marisco, como lo queráis llamar. Yo lo voy a hacer de marisco un poquito salado. Bueno, para ello vamos a necesitar el pan de molde, que ya lo estáis viendo aquí, el papel film y el molde. El molde depende de cada uno la cantidad que quiera hacer. Yo tengo un molde, como ya veis, son unos 20-25 centímetros más o menos debe de hacer. Y pan de molde, lo que me coja. Luego os puedo decir las rebanadas que me han cogido. El papel film transparente, porque es para luego poderlo desmoldar bien. Y tenemos mayonesa, salsa de tomate frito, que el más natural que podéis encontrar. Si es casero, mejor. El mío es casero, pero bueno, eso ya cada uno. Mejillones hervidos, que los mejillones, en el enlace ya veréis cómo hiervo los mejillones. Unos langostinos cocidos, que ya los he comprado cocidos, y unas almejas. Después tengo unos palitos de cangrejo, unos sucedáneos de cangrejo, pierna cebolleta y unas lechugas, unas hojas de lechuga, y ya está todo lavado. Entonces esto, lo único que tenemos que hacer ahora es picarlo todo, lo más pequeño posible que podamos, y empezar a montar. Entonces yo voy a empezar a picar y sobre la marcha vamos viendo. Pues bueno, como veréis, lo primero la lechuga, que ya la tengo aquí lo más pequeñita que podáis. Luego os voy a decir que no os he dicho las cantidades. Las cantidades que tengo, el pan ya os lo he dicho, que depende de las rebanadas que cojan. Después tengo medio kilo de mejillones en crudo, o sea, yo he comprado medio kilo en la pescadería. Después tengo 400 gramos de langostinos, lo mismo, he comprado 400 gramos, una vez que se limpian, sabemos que quedan menos. Y 250 de gamba, de almeja, la almeja la chirla. Y luego un paquete de palitos de estos de cangrejos. Y de lechugas tendré unas 8 hojas y media cebolleta. Y luego la salsa de tomate y la mayonesa, esto será según vayamos necesitando. Porque, de hecho la mayonesa es para hacer como un poco de salsa rosa, que lo que yo voy a hacer no es salsa rosa, es mezclar el tomate con la mayonesa junto con los ingredientes y ya está, que otra vez ya haremos la salsa rosa como se tiene que hacer. Entonces, como es para esto lo que yo lo quiero, pues tampoco era menester de andar pesando ni nada, porque todo esto es sobre la marcha, como más os guste, más seco, os guste más la mayonesa, os gusta más el tomate, esto ya es a gusto. Bueno, pues mirad, ya tengo la lechuga cortada, ya la tengo aquí en el bol, y ahora voy a hacer lo propio con la cebolleta. Cortada lo más pequeña que se pueda. Si queréis también lo podéis cortar con la máquina, si tenéis el Thermomix o una similar, lo podéis hacer también. La cebolleta hay que ir un poquito más despacio, porque la cebolleta resbala y no vayáis a llevar un dedo por delante. Bueno, pues como veis ya está la cebolleta picada y ahora vamos a hacer lo propio con esto. Esto se deshace, o sea que no hace falta que esto se pique mucho, porque esto luego se va a ir deshaciendo a medida que vayamos dándole la vuelta. Lo voy a terminar de picar todo, pero es para que veáis los langostinos cómo los voy a hacer. Así. Si lo queréis más pequeño, lo picáis más pequeño. Si no os gusta que se note tanto. A nosotros es que no, mi hijo por ejemplo le encanta que encontrarse los tropezones. Así. Las almejas, como no las voy a picar, las vamos a poner ya directamente. ¿Vale? Y los mejillones, pues vamos a hacer lo mismo. Picarlo un poquito. Bueno, pues así vamos a hacer con todo, ¿vale? Yo ahora ya cuando ya lo tenga todo, ya os voy diciendo cómo seguimos. Bueno, mirad, pues ya está todo picado y ya lo tengo aquí todo puesto. Entonces ahora le voy a poner la mayonesa y un poquito de tomate. Para hacer, como os digo, la salsa rosa, que no es salsa rosa, pero bueno. Vamos a poner un poquito. Así como 2 cucharadas de momento. Luego si hemos de poner más, siempre estamos a tiempo. Al tomate. El tomate igual, voy a poner como 2 cucharadas. Si luego se necesita más. Y ahora esto
lo integramos bien todo, así. Mira, quería pediros disculpas porque no es que os corte el vídeo, sino que no termino de cortar los ingredientes. Os lo he enseñado cómo yo corto cada uno de los ingredientes, cada uno lo puede cortar como quiera. Pero lo he enseñado, no he terminado, porque como sabéis, el vídeo lo monta mi hermana y lo edita ella. Y como visteis en el vídeo de presentación, pues está tetrapléjica, entonces las manos pues no tienen la habilidad que tenemos nosotros, porque en sus manos pues tiene que tener una cédula y todo esto para poder ella hacerlo. Entonces yo intento pues dárselo lo más limpio posible, darle el menos trabajo posible. Yo de verdad sé que sois comprensivas todos, lo entendéis, y a veces me sabe mal, pues eso, de decir, bueno, pues ahora veréis cómo y ahora seguimos y tal, pero es por eso, no tengo ningún otro problema, Bueno, le vamos a poner un poquito más, porque ha quedado, lo necesita. Esto según vosotros vayáis viendo, pero yo, como lo veo, veis que está suelto, esto tiene que quedar un poquito más ligado. Entonces le vamos a poner un poquito más. Luego, mayonesa ya no vamos a necesitar más hasta el final, que será para decorar. Ahora lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a empezar, como os he dicho, con el molde y el papel. El papel ya lo he dicho que es para poder desmoldar luego mejor. Ponerlo bien, que este papel tiene una mala fondinga. Lo tenemos. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a poner el pan. Ya os digo que el pan, lo que no sé yo lo que vamos a necesitar. Aquí lo tenemos que partir. ¿Vale? Pues entonces... Esto lo vamos a dejar ahí, y este pues lo mismo, hay que partir. Bueno, y ahora ponemos primero salsa de tomate. Si algún trozo queda levantado, no preocuparos, que este luego se va a bajar, porque hay que ponerle peso, así. Lo dejamos aquí porque ya sabéis que el tomate mancha. Y ahora ponemos una capa, extendemos que quede toda uniforme. Esto, si os queda relleno, luego podéis hacer unos huevos rellenos, unas patatas rellenas. Bueno, pues vamos a poner la última capa, como os he dicho. La untamos y la ponemos del revés. Así. Así. Sí. Esto que veis aquí luego lo cubriremos con mayonesa, que será como lo vamos a decorar. Y esto. Bueno, pues ahora yo os tengo que decir que he utilizado en 17 rebanadas de pan. O sea, yo he sacado 17 rebanadas. Igual las que le han sobrado se lo hemos quitado, pero han sido 17 rebanadas las que yo he utilizado para este molde. Vale, y ahora pues lo vamos a cubrir con el film. Le voy a poner más, porque esto es poquito, se tiene que cubrir bien. Y se le pone peso, se lo pongo encima, que haga peso. Y lo meto al frigo. Así. Y esto se sentará todo. Y esto, un par de horas que se tenga en la nevera ya es suficiente. Pero si se hace el día anterior mucho mejor. Pero bueno, que con un par de horas ya se puede servir tranquilamente. Bueno, pues como veréis, aquí está el pastel de verano terminado. Cada uno, como os he dicho, la decoración que le queréis poner. Y bueno, ya sabéis, yo lo he tenido toda la mañana en el frigo. Y bueno, ahora ya está preparado para comer. Y ya sabéis, si os gusta, pues bueno, pues darle a
a compartir y bueno, y inscribiros en el canal de YouTube, que os lo agradeceremos.